Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión sincrónica del día de hoy, 16 de octubre, pues que tiene como objetivo socializar dos actividades claves que están diseñadas para ayudarlos a ustedes a mejorar sus habilidades comunicativas, tanto en el ámbito personal como en el social y en el productivo. Entonces, en esta sesión vamos a explicar cada una de las dos actividades que hacen parte de la competencia de desarrollar procesos comunicativos eficaces. Entonces, voy a proyectar mi pantalla para que miremos en detalle cada una de las actividades, así como vamos a repasar las fechas de entrega, y la parte teórica que ustedes deben estudiar y revisar para poder desarrollar estas evidencias. Entonces proyecto mi pantalla. Bueno, entonces, pues la competencia en sí es desarrollar procesos de comunicación eficaces para la ficha desarrollo de colecciones para la industria de la moda, que tiene código 2834695. Es importante mencionar que son dos evidencias las que se deben desarrollar en esta competencia y que se van a estar desarrollando desde el día 14 de octubre hasta la primera semana de noviembre. Es decir, que tenemos 3 semanas, casi un mes, para desarrollar las dos evidencias. Sin embargo, como las dos evidencias están relacionadas o una depende de la otra, pues en la sesión del día de hoy voy a explicar las dos de una vez. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces en esta sesión? Primero, socializar la guía de aprendizaje y contextualizar teóricamente los conceptos que ustedes necesitan tener claro para poder desarrollar las evidencias. Vamos a revisar cada una de las evidencias que deben desarrollar, que son dos. Vamos también a repasar la ruta de entrega, es decir, por dónde la van a entregar, recordar un poquito en qué fase están, eh, a qué guía de aprendizaje pertenecen y a qué actividad de aprendizaje. Y finalmente, vamos a recordar las fechas de entrega de las evidencias. Entonces, la primera evidencia que se va a desarrollar es un video que se denomina la comunicación como expresión humana, ¿sí? El propósito de esta actividad es que pues ustedes desarrollen esa habilidad de generar comunicación eficaz y efectiva, ¿sí? Considerando pues unas situaciones de su entorno profesional o de su entorno social o laboral. Recuerden pues que la comunicación no es solamente lo que decimos, sino cómo lo decimos y por qué lo hacemos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de dos aspectos que son fundamentales: lo verbal o digital, es decir, las palabras que usamos y cómo las organizamos, y lo no verbal o analógico, es decir, el lenguaje corporal, los gestos, el tono de voz y las microexpresiones. Esta evidencia pues inició, tiene apertura en plataforma desde el día 14 de octubre, que fue el pasado lunes, y la fecha de cierre es el 27 de este mismo mes, que es más o menos en 15 días. El material de formación que ustedes deben leer para poder desarrollar esta evidencia se denomina comunicándonos y argumentación. Entonces acá pues vamos a contextualizar un poquito acerca de la comunicación, sí, entendiendo pues que la comunicación es una necesidad que tienen los seres humanos, al igual que alimentarse, al igual que abrigarse, que dormir, que descansar. Pues obviamente el ser humano por naturaleza es social, ¿sí? Se desenvuelve en un contexto social,
llámese la parte personal, rodeado de su familia, de sus seres cercanos, amigos, vecinos, pero también existe un contexto laboral, que son las personas con las que interactuamos en ese contexto productivo, también en el contexto social. eh, Llamémoslo así, como parte pues de una sociedad o parte de una comunidad. Entonces, en ese sentido, pues obviamente la comunicación es un factor muy importante, que no solamente le permite desenvolverse en un entorno, sino también que afecta pues su salud y sus relaciones personales. Entonces, en esta primera evidencia que aparece bajo el código 240.201.524, actividad aprendizaje 1, pues se espera que ustedes apliquen esos componentes de la comunicación y que argumenten sus procesos en distintas situaciones comunicativas, ¿sí? Mediante la creación primero de un escrito y posteriormente de un video. Entonces vamos a revisar en detalle cuál es el paso a paso que se debe seguir para poder desarrollar esta primera evidencia denominada video, la comunicación como expresión humana. Entonces, lo primero que van a hacer es identificar una situación problemática desde el punto de vista de la comunicación, ¿sí? Entonces, piensen en una situación de comunicación que represente un reto en su entorno profesional o en su entorno laboral. Por ejemplo, eh, una falta de claridad en los flujos de información entre los departamentos de una empresa, ¿sí? O problemas de comunicación entre los jefes y los empleados, que la información no sea clara, que la información no se dé a tiempo, o que de pronto los jefes sean muy autoritarios y se maneje como una cultura de intimidación en la cual a los empleados les da pena preguntar o pena decir algo o pena resolver una duda. Entonces, por esta razón, los mensajes pues no son retroalimentados y no quedan claros. Una vez que ustedes identifiquen esa situación, problema, pues van a escribir sobre esa situación, ¿sí? La van a narrar. Entonces van a elaborar un escrito en el que escriban qué es lo que está ocurriendo en esa situación problemática desde el punto de vista de la comunicación. Entonces aquí la guía nos dice que ustedes pueden escribir un texto de distintos tipos. Existen textos científicos, textos narrativos, textos descriptivos. Esto se lo explica el material de formación comunicándonos y argumentando. Cada tipo de texto pues tiene una estructura y una manera de argumentar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de textos científicos, son en los que nosotros damos datos, damos un análisis, mostramos cifras de una determinada problemática. Cuando hablamos de un texto narrativo, son textos en los que, como su nombre lo indica, se narra una historia, se narra una situación. Yo les aconsejo que, como la idea es identificar una problemática y explicarla, pues el texto que más se acomoda a esta actividad es el texto narrativo, ¿sí? En donde se va a contar una historia pues, de manera creativa, en el que se cuenta cuál es la problemática que ustedes están identificando. Una vez que se escriba ese texto, pues el siguiente paso es grabar un video, ¿sí? El video se tiene que hacer con base en el texto que ustedes escribieron, en donde van a explicar el problema y van a proponer una solución a ese problema, ¿sí? La clave aquí, pues, es comunicar de manera clara y efectiva, utilizando ese lenguaje verbal, así como el lenguaje no verbal. Pueden grabar con su celular, con su computadora, pueden utilizar herramientas que encontramos en línea. Eh, la idea es que el video pues sea atractivo a nivel visual. Y finalmente, lo que se va a presentar precisamente pues es ese video y esa síntesis, en donde ustedes van a, de manera escrita, puntualizar o sintetizar cuál fue esa situación problemática y cuáles son las alternativas que ustedes proponen pues para resolverla, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que en una empresa ustedes identifican que el área de ventas y el área de producción tienen unos problemas de comunicación porque la información no fluye. Entonces, el área de producción está elaborando
aterricémoslo a la industria de la moda. Es una empresa que produce ropa. Entonces, el área de producción no está fabricando los productos de acuerdo a lo que el área de ventas está solicitando. La información no es clara. Entonces, obviamente, ¿esto qué genera? Pues genera un problema porque no se está vendiendo o porque lo que se vende es devuelto o regresado por los clientes debido a que no cumple con unos estándares de calidad. Entonces allí podemos identificar que ese flujo de información entre los dos departamentos pues está siendo bloqueado, lo que representa pues un problema comunicativo. Entonces eso que yo acabo de mencionar pues así de manera simple es lo que ustedes tienen que hacer, identificando una problemática, narrándola y grabando un video pues explicándola. Entonces, acá, en estos 4 pasos, pues se resume la evidencia. Si ustedes quieren hacer el video apareciendo en cámara, pueden hacerlo. Si ustedes simplemente quieren montar imágenes e ir narrando con la voz en off, es decir, que su voz aparezca y una secuencia de imágenes, también pueden hacerlo. Si quieren montar el video a modo de historieta, también lo pueden hacer. O sea, aquí se da libertad en cuanto a la creatividad y como quieran ustedes presentar ese video. Lo más importante o la materia prima o el primer paso es identificar una situación problemática que les permita ahondar y profundizar en esos elementos de la comunicación que muchas veces se ven afectados por barreras de la misma. Entonces, pues cuando lean el material de estudio, van a identificar también cuáles son esas barreras de comunicación que existen dentro de una empresa, que la información no fluya, que digamos no haya unos canales de comunicación establecidos, que de pronto no se revise el correo electrónico o que el lenguaje que se esté utilizando es demasiado técnico y no todos lo están comprendiendo o que la información está llegando tarde, no sé. La base es identificar la situación problemática. La segunda evidencia que se va a desarrollar es un eh, escrito, o sea, el video y el escrito hacen parte de la evidencia 240-201-524, actividad aprendizaje 1. Entonces, como van a elaborar la síntesis de la situación problemática, en ese mismo documento en PDF van a presentar el enlace del video. Entonces, la idea es que ustedes lo graben, lo editen y lo suban a YouTube. Y después cogen el link del video y lo pegan en el escrito. Entonces, al final, ¿qué es lo que ustedes van a entregar? Van a entregar un documento en PDF con el enlace del video. El video debe tener una extensión máxima de 3 minutos, no puede ser más largo porque pues la gente pierde el interés después de los 3 minutos y adicionalmente la síntesis de esa problemática que ustedes están narrando. Es decir, van a explicar la situación a modo de video y también de manera escrita. Y la síntesis pues va a tener una extensión máxima de 2 páginas. ¿Sí? Entonces a ese documento le van a hacer una portada y ahí van a anexar estos 2 requerimientos. Ok. La segunda evidencia es un informe que se denomina informe de creación de contenidos comunicativos. Aparece bajo el código 240-201-524, actividad aprendizaje 2. Yo ya habilité la evidencia en plataforma, pero en el cronograma la actividad aparece con fecha de inicio el 27 de octubre. Recuerden que yo aproveché esta sesión para explicar de una vez las 2 evidencias porque pues la una depende de la otra y pues como para generar una cohesión en la actividad. Y la fecha de cierre de este informe es el 10 de noviembre, entonces tienen casi un mes para realizarlo. Digamos que aquí en esta actividad nos vamos a enfocar en desarrollar habilidades de comunicación asertiva, ¿sí? Lo que significa ser capaces de expresar nuestras ideas de manera clara, de manera respetuosa y sin causar malentendidos. Entonces, para lograr esto,
pues es esencial que nuestros mensajes sean coherentes, que las ideas tengan un orden lógico y que usemos el lenguaje adecuado y una cohesión léxica, es decir, que las ideas estén conectadas de manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta evidencia? Vamos a investigar sobre la situación problemática que se identificó en la actividad anterior, es decir, en el video. Entonces, van a retomar esa situación que identificaron en esa actividad y van a investigar más a fondo para entender mejor el problema, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que causan ese problema? ¿Qué ejemplos o qué datos pueden apoyar ese análisis? Es decir, van a investigar sobre esa problemática desde el punto de vista comunicativo. Una vez que ustedes investiguen, van a elaborar un informe, ¿sí? El informe debe tener una estructura clara en el cual se debe evidenciar un encabezado, es decir, el nombre del informe, unas palabras clave, 5 palabras que resuman, digamos, la idea general del informe. Van a hacerle una introducción, que es una especie como de apertura, en donde ustedes resumen de qué se trata ese informe. Posteriormente el desarrollo, que es donde van a ampliar y van a profundizar en esos planteamientos, y finalmente unas conclusiones que son como esas reflexiones finales a las que uno llega después de haber hecho un trabajo de investigación, ¿sí? Entonces es importante que utilicen unas técnicas de escritura que aparecen en el material de estudio relacionando y escribiendo. Entonces allí nos habla acerca de una buena ortografía, de una buena redacción, de que las frases tengan coherencia, de que estén bien escritas, de que utilicen bien los conectores para que las ideas pues estén interconectadas de manera lógica y de manera correcta. También es importante pues, que tengan en cuenta la argumentación para que a la hora de leerlo y calificarlo, pues se entienda cuál es la postura de ustedes como autores de ese informe. Finalmente, pues al finalizar el informe, van a proponer esas conclusiones más importantes a las que ustedes llegaron después de haber realizado tanto el video anterior como la debida investigación sobre esa problemática que se identificó. Entonces, para que ustedes lo entiendan un poquito, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, siguiendo con el ejemplo que veníamos hablando de los problemas de comunicación entre el área de ventas y el área de producción, su informe podría incluir primero pues una introducción en donde ustedes expliquen cuál es la importancia de ese problema que identificaron, ¿sí? ¿Cuáles son las causas del problema? ¿Cuáles son los actores que intervienen en ese problema? ¿Sí? ¿Y qué barreras identificar? Después en el desarrollo, ustedes pueden incluir datos, pueden incluir ejemplos, ¿sí? De cómo esta falta de comunicación está afectando pues a la empresa. Es decir, que las ventas están bajando, que se están produciendo sobrecostos porque hay que producir los mismos productos, los mismos artículos varias veces porque no se están cumpliendo con los requisitos, bueno y demás. En esta parte del desarrollo también pues van a incluir una propuesta de solución, es decir, cómo se puede mejorar ese problema de comunicación que ustedes identificaron. Entonces, no sé, allí van a proponer, después de haber hecho pues la investigación, por ejemplo, implementar reuniones periódicas, hacer algunas conferencias de capacitación sobre el buen uso de la comunicación asertiva, de pronto desarrollar un software que les permita mejorar la interacción entre la empresa, eh, hacer unos talleres de trabajo en equipo, capacitar de pronto al personal en técnicas de comunicación asertiva, no sé. Aquí pues ya cada quien propondrá esas alternativas dependiendo de la situación problemática pues que se identifique. Aquí a modo de resumen, ¿sí? Entonces en el encabezado pues van a incluir el título del informe, el autor, los nombres y los apellidos completos, es decir, ustedes como aprendices, el nombre del programa y la fecha en la que la realizaron. Después van a escribir las 5 palabras clave
que digamos que son como las 5 palabras que resumen ese informe que ustedes hicieron. Me explico. Yo puedo escribir comunicación asertiva, si me parece que es importante. Puedo escribir barrera de comunicación, si es una palabra que yo utilicé para explicar ese problema comunicativo que se identificó. Puedo poner escucha activa, que puede ser una alternativa importante para que se entiendan mejor los departamentos. Y así sucesivamente escogen y proponen 5 palabras. Después en la introducción van a hacer una descripción de ese tema que van a abordar y pues cuál es su importancia. En el desarrollo pues es el cuerpo del trabajo, en donde van a proponer las propuestas de solución para esa problemática y las conclusiones a las que ustedes llegaron después de haber realizado la investigación, después de haber escrito el informe y de haber hecho también un análisis en la actividad anterior, porque pues obviamente ese video y esa síntesis es la materia prima para esta segunda actividad. Y finalmente, pues van a agregar la bibliografía que ustedes utilizaron para poder elaborar ese informe. Entonces, ¿cuál es la evidencia que van a presentar? Un informe, el formato es PDF, la extensión es de 3 páginas, la fuente debe ser Arial, en tamaño 11 y en espacio sencillo. ¿Y cómo van a cargar las evidencias? Recuerden que estamos en fase de ejecución, después guía de aprendizaje número 7 y acá encuentran las actividades de aprendizaje que aparecen bajo el código 240.201.524, actividad de aprendizaje 1 que sería el video y debajo de esta les va a aparecer la actividad de aprendizaje 2 que es el informe. Una está debajo de la otra y yo le puse mi nombre pues para que ustedes se ubiquen más fácilmente. Recuerden que la primera evidencia, el video, finaliza el 27 de octubre y la siguiente, que es el informe, finaliza el 10 de noviembre. Sin embargo, si ustedes realizan las actividades antes, pues pueden cargarlas de una vez y precisamente esa es la razón por la cual ya las 2 actividades están habilitadas. Entonces, para concluir, pues estas 2 actividades están diseñadas para ayudarlos a ustedes a reflexionar sobre la importancia de la comunicación tanto en su vida profesional como en su vida personal y cómo se pueden mejorar estas habilidades. Recuerden que pues la comunicación es muy importante, no solamente en la parte personal, sino también en la parte laboral. Es una fortaleza que nosotros debemos tener y si consideramos que tenemos debilidades o flaquezas, pues debemos empezar a fortalecerla porque pues la comunicación es básica para poder interactuar en contextos de la vida, ¿no? Espero pues que estas explicaciones les hayan sido útiles. No sé si al final se conectó alguien a a la sesión, parece que sí. Yo inicié a las 7:05 porque tengo otra sesión ahora. Sin embargo, pues ustedes pueden retomar la grabación una vez finalizado este encuentro. ¿Dudas, preguntas? Samuel tiene la mano levantada, entonces lo escucho. Buenas noches, instructor. Hágame un favor, es que es una pregunta no relacionada a esa evidencia, sino a la anterior. En la Ajá, evidencia, en la infografía sobre la huelga, yo le sí. había, bueno, lo intenté contactar como por el correo que me salía en Sajuna, diciéndole que no estaba el botón de entregar. Entonces, que pues obviamente yo anexaba como el comentario ahí y le envié pues obviamente como el pantallazo, pero no sé si usted al fin sí revisó o no revisó, si le llegó el correo o no. ¿Me podría confirmar, por favor? Déjeme un segundo, reviso acá de una vez. Vamos a revisar de una vez acá en plataforma. ¿Usted recuerda, Samuel, de qué fase es esa evidencia a la que usted está mencionando? Sí, de la fase de ejecución de, permítame,
La actividad de Deme, aprendizaje 6. listo, deme un segundo, yo vuelvo y proyecto pantalla para que usted revise. Ahí están observando mi pantalla. Sí, señor. Listo, vamos a buscar acá. Eh, es esta. Me parece raro que no le apareciera. Me dice que en fase de ejecución, eh, en la guía Guía de de aprendizaje aprendizaje 6. 6, listo. Acá está la infografía. O sea, de esa actividad en particular de la infografía, aparece el envío de Sandra Osiris, Ujú. de Nayeli y de Lisette Tatiana Gómez. No aparece ninguna otro envío. Y estoy revisando acá, a veces no le dan clic a enviar y lo envían como borrador, pero en borrador tampoco lo veo. Ujú. ¿Le puedo compartir mi pantalla? Entonces acá aparece, no, Jessica Beltrán y Lorena Cortés lo enviaron como borrador, pero la evidencia Ujú. ya les aparece calificada. Ujú. Sí, entonces venga, lo busco a usted acá, no enviado. Sí, porque es que de hecho al día de hoy ni siquiera me sale como las evidencias, que es como la evidencia está retrasada por tantos días o algo. Ni siquiera me sale el botón Ajá, verde. Ahí estoy. Samuel David Ortiz Macho. voy a hacer un ejercicio acá, digamos, se la voy a habilitar hasta el día de hoy. Entonces, ampliar plazo hasta hoy es 16, ¿no? Entonces 16 Sí. de octubre a las 11:59. Le voy a dar guardar cambios para que usted en tiempo real entre y verifique si ya le aparece. Listo. Ya mismo estoy entrando. Espéreme un momento, por favor. Ajá. No, hágale tranquilo, Samuel. De una vez salimos de la duda si ya le aparece habilitada. Ya, ahora sí aparece el botón. Exacto. Entonces, si usted la tiene ahí a la mano, pues, o sea, la puede cargar esta noche para no tener que, o se la habilito hasta mañana para que la suba. No, yo estoy, o sea, estoy cerca de mi casa. Ya ahorita que llegue la subo. Listo. Entonces ya solucionado. ¿Solo tiene el problema con esa evidencia? Sí, la otra yo sí la pude cargar bien. Ok, listo, Samuel. Entonces cárguela, está habilitada hasta medianoche. Yo se la evalúo esta semana. Vale, muchísimas gracias. Vale, con mucho gusto. Eh, no sé si haya más dudas, preguntas o inquietudes. Y la otra pregunta, qué pena, no sé si yo le escribí, pues no sé si el correo de Sajuna que aparece ahí sea el mismo, pero no sé si ese es el correo indicado de pronto por si queremos reportarle algo. Lo voy a confirmar el que a mí me salió ahí en Sajuna. Era Ajá. Debe ser C. catchavarro@cena.edu.co. Sí, ese es mi correo, Samuel. Ok, vale, pues si algo, Es- pues yo creo que podemos contactarnos por ahí. Sí, o también yo respondo la mensajería interna, que es como el chat. Entonces ahí también me pueden dejar sus comentarios, dudas o inquietudes y yo se los respondo en la mensajería interna de la plataforma Sayuna. Ok, listo, Eh, muchas lo, gracias. lo que sí, lo que sí les pido, porfa, cuando me vayan a mandar mensajes o cuando me manden correos, es que contextualicen, ya que estamos hablando precisamente de las barreras y de los problemas de comunicación. eh, por poner un ejemplo, entonces a veces me escriben como, buenas tardes, instructor, le escribe Diego Puyo.
No pude subir la evidencia de comunicación, gracias. Entonces, pues yo soy un instructor transversal, yo entro a todas las fichas, tengo como 12 fichas diferentes, entonces pues para mí es complicado ubicar y saber quién es Diego Pucho. Entonces yo siempre les pido que por favor contextualicen a qué ficha pertenecen y cuál es el código y de esa manera pues yo puedo brindarles una respuesta pues oportuna. Si no, pues me queda como complicado. Simplemente pues allí ese paréntesis. Ok, gracias. Vale, Samuel. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud sobre las actividades de comunicación que se deben desarrollar? ¿O he sido pues claro? Todo claro, muchas gracias. Vale, Samuel. En el chat no veo preguntas. Jacqueline, adelante. Buenas noches, profe. Profe, una Bueno, pregunta. sí, señora. No es de esta evidencia, lo de la evidencia me quedó claro. Lo que sucede es Ok. que yo tenía aplazado la modalidad virtual y me retomaron nuevamente hasta la semana pasada, o sea, hasta el fin de semana, de hecho. O sea, llevo Ujú. acá ingresando 3, 4 días nomás. Entonces, quería saber si todas las evidencias correspondientes a su asignatura, hasta qué fecha yo las tengo habilitadas, porque es que hay algunas que me las dejaron, que pues que el centro me las dejó hasta el 31 de octubre, pues para ponerme al día, porque es que a mí me hicieron Sí, una cirugía. ok. Em, Quería saber hasta cuándo yo tengo habilitado las de su asignatura. No he mirado, pero las que he mirado las tengo solo hasta el 31 de octubre. Entonces quería saber eso. Pues Jacqueline, la verdad tendría que entrar a revisar puntualmente en el cronograma de su ficha qué Ujú. tantas competencias he impartido yo, porque pues como yo soy transversal, Sí, señor. yo imparto las de comunicación, imparto las de derecho, imparto en algunas fichas las de seguridad y salud en el trabajo, también las de ética. Entonces, en esta ficha puntual, en este preciso momento, pues tengo en mente solo las de comunicación que arrancaron esta semana y las de derecho de las cuales mencionaba Samuel hace un momento, que esas fueron creo que de septiembre. No sé si yo ingresé a otras, creería que no. Entonces, en ese orden de ideas, pues tendría que entrar a revisar pues su caso en particular Sí, señor. y que llegáramos como a un acuerdo para habilitarle la plataforma y que las pueda subir. Yo creo que con las de comunicación pues no va a tener ningún problema. De pronto sería darle una extensión de tiempo con las de derecho, pues Ujú. para que no se atrase. Entonces, mándeme por favor, como hablamos, un correíto en donde me Sí. mencione su nombre completo, el número de ficha manifiésteme ahí eh, cuál es digamos, la posibilidad que usted tiene de entregarla, no sé, mediados de noviembre, pues, y yo de ese modo le, le organizo las evidencias en plataforma para que las pueda cargar y no tener que estarlas modificando cada nada. O si quiere, desarróllelas y cuando las tenga listas me escribe y yo le habilito la plataforma. Lo que pasa es que, pues como ya son fichas y evidencias que se han cerrado las fases, pues a nosotros también nos hacen un seguimiento que se llama SABA. Entonces no podemos tener esas evidencias abiertas todo el tiempo porque en el cronograma aparecen unas fechas a las que se les hace una auditoría y si ellos van y miran, pues dicen por qué esta evidencia está abierta si se supone que se cerró el mes pasado. Entonces, creería yo que es más fácil que usted las desarrolle una vez las tenga listas, como acabamos de hacer con Samuel, pues el contexto era diferente, pero el cargue puede ser el mismo. Entonces, una vez usted la tenga hecha, me avisa y yo le habilito la plataforma para que la suba. Ok, sí, señor. ¿Listo? Listo. Entonces yo Vale. les... Sí, desarrolle las evidencias y apenas las tenga listas, me escribe y Ajá. yo le habilito la plataforma para que las suba.
Pues las de Ok, derecho, las de comunicación, sí. sí, pues todos están en las mismas condiciones y ya hablamos de los tiempos. Ah, ok, perfecto. Listo, sí, Vale, señor. Muchas vale, gracias. vale, Jacqueline, con gusto. ¿Alguien más que de pronto tenga alguna pregunta, duda, inquietud? Bueno, pues al parecer no hay. Yo asumo entonces que todo está claro. Recuerden muy bien entonces las fechas. Sin embargo, pues yo les voy a subir la grabación de esta sesión para que ustedes la retomen si lo consideran necesario para elaborar sus evidencias. Fue un placer pues acompañarlos en esta nueva competencia. Les deseo éxitos en el desarrollo de la misma, que tengan una feliz noche y éxitos nuevamente en el desarrollo de estas evidencias. Muchas gracias, profe. Dios los siga bendiciendo y feliz noche para todos. Gracias, Nora. Hasta luego. Feliz noche para todos y feliz resto de semana.